sumarse. Hay algunos que no se van a sumar, lo van a ver grabado, que después le vamos a decir dónde van a encontrar la grabación. Así que muchas gracias y disculpa por lo del martes. A mí me tocaba dar el martes y tuve una cuestión personal que no pude mover o no pude intercambiar y Lea no me pudo cubrir, así que, pero bueno, el problema fue mío. Entonces Lea mantiene su día y, y yo lo voy a dar el martes. Sí, para los que no puedan estar va a quedar grabado también y después lo vamos a poner en alguna plataforma, algún, o lo que sea, para, para que, para que lo puedan seguir viendo. ¿Sí? Recuerden que igual la grabación va a tener un límite de tiempo. Lo que nosotros hicimos y lo que vamos a empezar a hacer es vamos a lanzar una especie de seguidilla de webinars y algunas cuestiones prácticas también las vamos a hacer en el consultorio porque como ustedes sabrán tenemos muchas ofertas de formación en la facultad, pero las formaciones en la facultad por reglamento no la pueden hacer los estudiantes. Entonces, bueno, esta es una propuesta más abierta para estudiantes. Entonces, la idea es que lo aprovechen ustedes. O sea, no se queden en solamente escuchar una clase y aprender la teoría, sino traten de interactuar, preguntar, cuestionar, eh, porque realmente eso es lo que les va a sacar provecho. Lo mismo que cuando veamos Hombro el martes, es lo mismo, hay mucha teoría y la teoría está al alcance de cualquiera, pero el tema es las cuestiones más prácticas o quizás más clínicas sería la respuesta, porque práctica también uno la práctica la puede adquirir y no la puede aplicar. Y después, bueno, teníamos otra idea con Lean de trasladar estos mismos webinars, pero la parte práctica, para los que hicieron la parte teórica, después poder ofrecerles el taller práctico, y lo hacemos. Los que han participado de esto tendrán como un beneficio, pero la idea es hacer también talleres prácticos, sobre todo dando prioridad a los estudiantes, ¿sí? Para que puedan adquirir herramientas. Los talleres van a ser con cupos mucho más reducidos, porque eh, 10, 15, hemos sacado el cálculo que para dar un práctico más o menos lindo y aprovechable, y que no sea solamente teoría nuevamente, y 15 personas ya es muchísimo. Así que vamos a ir por esa línea. Es una propuesta que le vamos a hacer a ustedes, si lo quieren hacer, lo pasamos al práctico y bueno, vemos cómo lo solucionamos después. Y bueno, hay muchos que no se han inscrito porque no estaban de acuerdo con la plataforma, pero bueno, eso pasa. Estamos en una etapa en donde debemos amigarnos con todas las herramientas digitales, las inteligencias artificiales y la verdad que los que lo han hecho, bueno, lo han gestionado muy bien. La página le va avisando. Así que bueno, más allá del gasto de servicio que le cobra la página, eh, es una buena herramienta. Así que les dejo con el licenciado Vargas. Voy a poner a grabar la reunión antes que me olvide, después la editamos. Pero como les dije, Eh, aprovechen al profe que hace varios años viene desarrollando este tema, su línea de estudio, una de sus líneas de estudio. Así como también el martes aprovechen la posibilidad de hablar de cuestiones de hombro. Que aparte, no al azar elegimos estos temas. Sé que son temas que quizás no lo desarrollan tanto en la facu. Y la idea es que ustedes puedan adquirir conocimiento y herramientas. Entonces, para poner en práctica su razonamiento, eh, desarrollenlo. Y obviamente también hay profesionales que han sido alumnos y también aprovechen esta instancia que no sea solamente escuchar una clase, sino también poder intercambiar opiniones, información y puntos de vista. Así que bueno, espero que disfruten y que cualquier cosa, yo estoy en el chat o al celu, ¿sí? Cualquier cosa que cuando el profe quiera eh, proponga preguntar algo, que ustedes pregunten, o enciendan su micrófono o escriban al chat que yo voy a estar en el chat.
Así que, bueno, gracias, lo dejo con el licenciado Vargas. Bien, buenísimo. Gracias, amigo, gracias. Bien, añadiendo lo que dijo justamente el Kine, más allá de escuchar justamente la clase, que por ahí, bueno, la clase teórica puede ser cualquier clase teórica que ustedes pueden encontrar en cualquier plataforma de internet, lo que yo creo que pueden valorar más es el cuestionamiento, no solamente de lo que digo yo, sino también de lo que dice la evidencia o el cuestionamiento por ir de prácticas que posiblemente ya lo habrán hecho o ven en el sinfín de plataformas de redes sociales con respecto a la temática que podemos dar hoy en cadera o en hombro el martes. Entonces también es cuestionarse y generar su propio criterio y razonamiento para el abordaje del paciente. Eh, y allí poder involucrar un sinfín de técnicas que esté respaldada, que es lo más importante y lo que queremos apuntar justamente. ¿Sí? Así que bien, me encanta que estén acá. Muchas gracias por participar. Y bueno, cualquier cosita, cualquier pregunta que tengan, no duden en consultar. Yo por ahí no voy a poder ver el chat, pero bueno, si ustedes lo manifiestan por chat, lo puede leer el Kine Walter, o si no, abran su micrófono, no tengo ningún problema. ¿Sí? Bien, no hace falta mucha presentación, yo creo que la mayoría me conoce, pero quiero empezar con tal de contarles un poco de cómo va a ser la presentación ahora, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de lo que es el dolor de cadera justamente en el adulto joven, en el adolescente, eh, de cómo se manifiesta, cuáles son las expectativas y el pronóstico de ese tipo de dolor de cadera. Vamos a hablar de tres entidades bien específicas, que son el síndrome fémoro-acetabular, el labrum, lesión del labrum y la lesión osteocondral. Por el labrum y la lesión osteocondral van a ver que no está tan desarrollado, sino es más bien el síndrome, que es justamente una de las causantes de dolor, justamente porque estamos dando una charla de dolor. Vamos a ver cuáles son las etiologías que se producen en este tipo de síndrome, de lesión. Vamos a ver un par de estudios de imagen como para que ustedes se queden justamente con la memoria visual de ver la imagen y qué podemos observar en este tipo de pacientes, que es muy importante, que es uno de los criterios de diagnóstico también. Y obviamente vamos a ver el manejo basado en la evidencia, no de la cirugía, pero del cuestionamiento, justamente como dije hoy, y del manejo kinésico general o actual que estamos en estos momentos con el síndrome femoroacetabular. Muy bien. Para empezar, me gustó mucho esta foto porque es muy representativa, pero lo que quiero manifestar con esto es que la cadera, es una articulación que tiene una gran movilidad y a la vez está condicionado por una gran estabilidad por la carga axial que maneja y la gran musculatura que tiene. Eso no significa que puede estar susceptible a determinadas patologías. Y cuando hablamos de patología en cadera es como también pasa en rodilla o en tobillo o en columna, por ahí está asociado mucho al desgaste debido al estilo de vida que cada uno tenemos o al estilo de vida que tenga el deportista que justamente puede llegar a ser paciente. Entonces ese estilo de vida condiciona mucho ya el antecedente genético, posiblemente o antecedentes familiares de la persona, que hace que esa cadera esté un poquito más desgastada. Ahora bien, desde lo comunicacional, nosotros sabemos que decirle al paciente, mira, tener una cadera de 50 años y no está bueno. Estamos generando un efecto nocebo, ¿sí? O mira, la cadera está con una artrosis de una persona de 70. Y mira, capaz el pibe tiene 25 años y no estaría bueno desde lo comunicacional decirle eso. Pero sí es importante saber cómo podemos abordar de esa cadera desde ya eh, el automanejo del paciente y de las probabilidades de patologías añadidas que va a tener a futuro. Entonces, me gusta hablar de cuando hablamos de este tipo de patologías de caderas viejas, de caderas que tienen años, pero en realidad están presentes en personas jóvenes. Y esto es justamente como dice la presentación, que está asociado mucho a la actividad deportiva. Generalmente es muy asociado al rugby, al fútbol y al básquet, ¿sí? Por ahí no se ve con mucha frecuencia en runners o triatletas o diferentes disciplinas que demandan mucho la articulación de la cadera. Entonces,
por lo menos ya tenemos en este caso una población bastante pequeña, la cual podemos saber qué tipo de patología puede llegar a tener ese paciente, ¿sí? Por eso me gustó mucho esta foto. Y además la predisposición genética de que tenga esa persona en entidades mucho más estructurales como la artrosis, por ejemplo. Entonces, bien, para hablar de dolor de cadera siempre me gusta poner en colación este tipo de artículo que es, generalmente yo lo pongo cuando doy dolor inguinal, porque es un consenso de terminología de dolor inguinal en atletas, que bueno, la terminología pubalgia ya no está tan recomendada decirla porque en pubalgia solamente habla de una entidad y el dolor sabemos que puede ser manifestado de diferentes maneras y en diferentes estructuras involucradas, pero no solamente porque hay una estructura lesionada o dañada, sino también por la sensibilización que esa estructura genera en ese paciente en una determinada actividad deportiva. Entonces, siempre me gusta poner a colación este tipo de artículos porque ya creo que es muy, si bien es viejito, tienes tus 10 años ya, si bien es viejito, por ahí todavía caemos en la comunicación de decir pubalgia, algo que por ahí puede estar asociado a otra cosa. Entonces van a encontrar el consenso de hoja y el artículo de criterios de diagnóstico de Torborg, que este lo recomiendo bastante, que es el de abajo, que tiene un algoritmo muy lindo, no lo puse ahora porque no quiero explayarme mucho con dolor inguinal, pero tiene un algoritmo muy lindo para tratar de descartar cualquier tipo de patología y recaer siempre en el dolor inguinal que justamente estamos buscando. En este caso de esta clase, por ahí es dolor inguinal asociado a la cadera, como lo dice justamente en esta presentación. Vamos a tener, según el consenso, vamos a tener dos diferentes tipos de dolor inguinal asociado al músculo psoas o los músculos flexores, por ahí no es tan específico, que eso también está bueno, al músculo aductor, dolor inguinal a la sínfisis del pubis, que es la verdadera pubalgia vieja, digamos, dolor justamente en la articulación, al trayecto inguinal, que este está asociado a lo que en la bibliografía vieja dice como hernia del deportista, y un tip aparte, que es el dolor inguinal asociado a la cadera. Si bien en muchas de las bibliografías y demás van a encontrar que el dolor de cadera es una entidad separada del dolor inguinal, por ahí, como el consenso lo dice y como lo dice los criterios de diagnóstico de Torborg, siempre me gusta involucrar a la articulación de cadera con tal de decir, che, vamos a tratar de descartar el resto de las entidades patológicas que puede llegar a haber en el dolor inguinal y, bueno, volcarnos en cadera. Y en cadera vamos a encontrar lo que es el síndrome femoroacetabular, siempre asociado a una patología que por ahí está, que está muy ligado a lo que es el desgaste o a la actividad deportiva justamente que tiene este tipo de entidades dentro del dolor inguinal. Porque obviamente, si hablamos de la cadera, podemos hablar de artrosis si queremos, pero, o lesión osteocondral de Pertes, pero no nos involucraría mucho dentro del dolor inguinal dentro de deportistas. Sabemos que son entidades dentro de la cadera, pero no está asociado justamente a una actividad deportiva. Entonces, me parece más apropiado darle esa seguidilla de dolor inguinal y después síndrome femoroacetabular como para que ustedes se guíen justamente. Entonces, ¿qué es lo que es el síndrome femoroacetabular? Femoroacetabular, perdón. Podemos decir que es una condición anormal de contacto, ¿sí?, entre las dos superficies articulares que está presente en la cadera, que es el acetábulo y la cabeza femoral y el cuello femoral, debido a una no está bien dicho decir malformación, pero entre nos podemos decir que una malformación o una característica morfológica distinta a la cadera normal que genera o sensibiliza demasiado en situaciones de movimiento excesivo o superfisiológico, como lo dice ahí. Obviamente cualquier persona que es deportista o que tenga, cualquier jugador de fútbol o cualquier persona que practica el fútbol o el básquet o el rugby de manera amateur o recreativa no va a tener síndrome femoroacetabular. Eso está condicionado por millones de cosas. Entonces, obviamente hay que entender que esa persona puede llegar a tener un antecedente que posiblemente recaiga justamente en el síndrome femoroacetabular. Como para que ustedes digan, che, mira, cualquier futbolista va a tener síndrome y no. Como la evidencia actual dice, y generalmente nosotros con Walter, con Jesse, los cursos que damos siempre sabemos que el dolor no está siempre asociado a una lesión. Entonces hay personas que, o viceversa,
Hay personas que tienen una malformación en la cadera y no necesariamente tienen que sentir dolor, o viceversa. En este caso lo vamos a ir viendo desglosando. Avísenme si voy bien, si voy muy rápido, si quieren que haga un paréntesis y le comunique o le hable bien sobre alguna imagen, alguna temática, me lo avisan, por favor. ¿Sí? Por ahí yo estoy maquinando demasiado y por ahí me exagero un poquito y hablo muy rápido. ¿Sí? Entonces, me lo avisan. Entonces, Cualquier cosa, uy, se escucha con eco, sí. pero dejen su duda en el chat y después yo lo leo. Si por Dale, ahí se sí, me sí, sí, ocurre una duda al instante, dejen en el chat y después yo justamente. la leemos en un espacio. Dale, dale, dale. Sí, sí, sí. Es la idea, es la idea. Bien, o si no le dan el micrófono, no se animan a hablar. Igual no estamos en un contexto académico, así que podemos charlar si quieren lo más normal posible entre colegas, no pasa nada, digamos. Bien, entonces, como dijimos hoy, tenemos entre tres entidades, que es el síndrome femoroacetabular, lesiones del labrum y la lesión osteocondral. ¿Sí? No sé si se acuerdan de el jugador Rodrigo Mora, de jugador de River, por allá en 2016, 2017 se tuvo que retirar porque tuvo una lesión osteocondral en cadera, la cual se tuvo que operar. Esperó más o menos 6 meses para volver y bueno, tuvo que retirarse lamentablemente porque la cadera le jugó una mala pasada, asociada a la alta actividad deportiva eh, y claramente al tipo de, de manejo que tuvo. Obviamente hay que entender que es un deportista de- de alto rendimiento, entonces por ahí no siempre es sinónimo de salud justamente. Pero siempre cuando digo lesión osteocondrada en el síndrome femoroacetabular, siempre me acuerdo de él, digamos, porque es el caso más reciente. Y si ustedes se ponen a pensar, decir, mira, un jugador en cuántos años que tuvo este tipo de síndrome, y mira, no es tan frecuente. Y sí, no es tan frecuente. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces esta patología no va a generar tantos síntomas si es que tiene determinados cuidados y después se puede llegar a manifestar cuando ya se retire o está cerca del retiro. ¿Sí? Lo mismo que pasó con Batistuta. Es decir, llegaron a la artrosis, si bien es una entidad totalmente distinta, si bien es una artrosis que genera después de retiro o después de haber hecho toda la actividad deportiva, y sí, mira, esa persona que tiene síndrome femoroacetabular puede llegar a tener una artrosis de cadera cuando se retire y bueno, nunca le dolió y nunca le generó ningún tipo de implicancia durante su actividad deportiva, entonces puede pasar millones de cosas por desapercibido que pasa por la patología en sí, digamos. Entonces, gran parte, pues se asemeja mucho a estas tres entidades, porque te dice que el 95% de los pacientes que tienen síndrome o el impeachment femoroacetabular llegan a tener justamente en algún momento de su vida alguna lesión osteocontal o una patología del labrum. La patología del labrum más que nada es como la lesión del hombro, creo que todos lo vemos, que es como un ligero desprendimiento del labrum, de lo que es la ceja del acetábulo, y bueno, y eso genera alta sensibilización porque el labrum, acuérdense que es un fluido cartílago que está lleno de nociceptor. Entonces, por ahí puede generar una mayor sensibilización con respecto a lo que es el atrapamiento en sí, ¿viste? Entonces, eh, esto puede evolucionar hacia una lesión costronreal, obviamente puede evolucionar hacia una artrosis, y ahí es un manejo ya muy cotidiano de lo que nosotros hacemos día a día. Entonces, para refrescar lo que es el labrum, obviamente es como un menisco, ¿sí? Aumenta el área de contacto, es como un labrum justamente del hombro, proporciona estabilidad y proporciona nutrición justamente. Y esta nutrición, añadido a la lubricación del cartílago, y obviamente tiene células nerviosas y células proinflamatorias que obviamente te condicionan mucho la situación de eso cuando está inflamado y cuando está sensible, ¿sí? Cuando está teniendo una lesión que arrastra, ¿sí? Por ahí muchas veces cuando esas células inflamatorias están muy activas, el diagnóstico clásico es una sinovitis. Entonces, si tiene sinovitis recurrentes y demás, y hay que ver qué tipo de placa tiene o qué tipo de resonancia o qué diagnóstico diferencial podemos hacer de esta sinovitis, porque sinovitis por sinovitis, y hablando así mal y pronto, y a encontrar la causa. No nos podemos quedar solamente con el diagnóstico de imagen que podemos encontrar en un informe justamente de resonancia. Y la lesión osteocondraria, obviamente,
está asociado a la lesión del labrum y justamente del síndrome. Las personas que tienen lesiones osteocondrales obviamente tienen un alto riesgo de desarrollar osteoartritis, una artrosis, con el correr de los años, porque ya hay una lesión a nivel del hueso subcortical y además eh, el tratamiento de primera línea siempre es el conservador. Obviamente esto puede llegar a evolucionar hasta un reemplazo justamente, pero por lo menos para tenerlo en cuenta esta lesión femoral. Cuando hablamos de síndrome femoroacetabular, siempre se va a hablar de cambios morfológicos que sufre el cuello femoral y van a ser dos tipos de cambios morfológicos. Esto es, como lo ven en la imagen, es una imagen desde arriba, ¿sí? Viendo la cadera, justamente una cadera izquierda, como para que nos estemos ambientando o imaginando, que justamente van a encontrar una cadena normal, donde tenemos el cuello, el acetábulo y la cabeza, ¿sí? Una de las lesiones va a ser el tipo CAM, que es la lesión que está en el cuello femoral, ¿sí? Yo siempre la asocio a CAM con cuello, por C, entonces me parece mucho más fácil para recordarlo, ¿sí? Después tenemos la lesión tipo pincer o pinza, que me gusta decirlo a mí, que es una lesión por ahí no está asociado mucho a la palabra, pero está asociado a la lesión o al sobrecrecimiento o al cambio morfológico desde el acetábulo, ¿sí? El acetábulo se hace supuestamente más profundo, pero en realidad es porque el techo del acetábulo está mucho más grande por la generación de un sobrehueso, hablando mal y pronto, que recubre más la cabeza. Entonces, eso puede generar un atrapamiento tipo pinza. Después, obviamente, está el más complicado, que es menos frecuente, que es el mixto, que es un cambio morfológico desde el CAM y del pincel, ¿sí? Y lo van a ver así, justamente como lo ven en esta imagen representativa. Pero cuando lo ven en la placa, lo van a ver así. El tipo CAM, acuérdense que es el tipo de cambios morfológicos que se producen en el cuello femoral, que van a ver justamente donde están las flechitas, una sobrecarga de hueso justamente en esa zona del cuello donde no debería haber nada, solamente una ligera depresión que es continuación del cuello. Eso lo van a ver en la imagen A, que es una vista anteroposterior, digamos, de la cadera, la articulación de la cadera. Por ahí no se llega a poder ver muy nítidamente en las imágenes, pero en una toma oblicua de cadera se puede llegar a ver de esta forma, ahí es donde se puede llegar a ver un poquito más pronunciado. Esos son los cambios morfológicos que tranquilamente con una placa se puede manifestar. Y el tipo pincel acuérdense que es la profundización del acetábulo y van a encontrar como un sobretechito justamente en el acetábulo. Ahora bien, si nos ponemos a pensar, vemos el tipo de paciente que tengamos, este tipo de placas, es decir, mira, no, capaz no hay una artrosis, ¿sí? Porque acuérdense que las artrosis van a generar un osteofito marginal que va a ser un sobrecrecimiento óseo alrededor de la articulación. ¿Puede estar asociado? Sí, pero si ustedes se fijan bien, primero el tipo de paciente, por ahí capaz tenga 30 años y viene con esta placa. Si tiene 50 o 45 y viene con esta placa, y bueno, podemos hablar más de artrosis, más de un síndrome femoroacetabular. Entonces, pero, ¿qué es lo que va a haber una pequeña diferencia ahí? Primero van a hacer un reporte del paciente totalmente diferente si es una artrosis. Y un reporte del paciente totalmente diferente si es un atrapamiento. ¿Sí? Entonces, ya con el paciente te va a decir cuál es el tipo de entidad que por ahí podemos apuntar más. Y otra es la edad, justamente, que es muy importante. Y además, si nos fijamos pura y exclusivamente en la placa, vamos a encontrar que no hay otra lesión asociada que podemos encontrar una lesión tipo artrosis o un desgaste tipo artrosis. Por ejemplo, tenemos un buen recubrimiento de cartílago, entonces artrosis, por ahí es muy poco probable decirle, che, tener artrosis a una persona de 30 años que cae con esta placa. Si lleva una de 45 y bueno, puede ser uno de los primeros cambios de la artrosis, ¿viste? Por eso me parece muy importante que ustedes sean un poco criteriosos y cuestionen justamente la placa y ven lo que tienen en el frente, que es la paciente o el paciente que le van a estar manifestando ese tipo de dolencia, digamos. Y no basarse en lo que puede ser en la placa, que pueden encontrar la placa. Ahora bien, más probable que el paciente diga, "Ay, mira, tengo artrosis", y porque justamente vio el informe y dice un sobrecrecimiento allí en el acetábulo. Y obviamente la mayoría de las personas buscan en internet, en doctor Google, y obviamente
Le pueden hacer caso también al médico que te puede decir, mira, haz una artrosis, tómate este y listo. Puede haber millones de casos, lo importante es que nosotros tengamos la información necesaria como para saber cómo involucrarnos y tomar las decisiones en conjunto con ese paciente. Entonces, este es, este es el artículo, y para lo que yo en mi clase de rodillas me encanta mucho poner esta imagen porque en la rodilla, cuando hablo de síndrome femoropatelar, tengo prácticamente la misma imagen, es un estudio muy parecido, pero me gusta poner mucho porque muchos van a asociar y muchos lo asocian de que el dolor femoroacetabular, tanto como el dolor femoropatelar, por ahí solamente es justamente en un punto necesario en la cual te tiene que doler y nada más. Y en este caso es muy importante entender de cómo se manifiesta el dolor, porque obviamente hay que identificar, justo por el reporte del paciente, todo lo que es las banderas amarillas, las banderas rojas que puede llegar a tener ese paciente, los diagnósticos diferenciales dentro del dolor inguinal que nosotros hablamos muy al principio, y pueden, si ustedes ven en la imagen, claramente podemos decir que en cualquier parte del recorrido puede llegar a doler el síndrome femoral acetabular, siempre es más asociado al dolor un poquito lateral y un poquito adelante, así como está justamente en los sectores más amarillitos, ¿sí? Pero de vuelta caemos en lo mismo. Por ahí puede llegar a ser un dolor inguinal asociado al aductor o un dolor inguinal asociado al trayecto inguinal. Entonces, me parece importante que sepamos dónde se manifiesta el dolor, pero también tengamos las herramientas necesarias para hacer el diagnóstico diferencial, ¿sí? Y no recaer justamente en lo mismo, ¿sí? En solamente un dolor que está por ahí. Entonces, ¿de dónde podría venir el dolor? Obviamente, en la gran mayoría de los casos, va a venir del labrum, ¿sí? Del cartílago, que por ahí puede estar mucho más sensibilizado que en otro tipo de estructura, ¿sí? No ponerte, como dije al principio, que el labrum tiene unos nociceptores o células nerviosas que eh, manifiestan o irritan mucho por la actividad deportiva y que pueden llegar a tener una alta sensibilización. Por ahí puede llegar a tener, no necesariamente tiene que tener una lesión misma del labrum, o no necesariamente tiene que tener un desprendimiento del labrum, pero puede estar sensible. ¿Sí? Puede estar con la sinovitis, inclusive, y puede generar esa sensibilización y ese dolor. Está el estudio de imagen que podemos recaer y volcar y ayudarnos en el diagnóstico, pero no necesariamente tiene que estar roto ese labrum como para que genere dolor. En el estudio de Kemp, que gran parte de lo de la terapia física, digamos, es de un artículo de Kemp que está muy bueno, que yo lo recomiendo, eh, habla mucho de la sinovitis. Entonces, me parece muy importante que también tengamos, aparte del síndrome femoral, tengamos como la sinovitis siempre presente para tratar de entender cómo se manifiesta la fisiopatología de la lesión, ¿sí? Y cómo se manifiesta el dolor, ¿sí? Acuérdense, la sinovitis por ahí tiene su periodo de agudización y tiene su periodo de latencia. Entonces, es muy importante no recaer justamente en el diagnóstico solamente de sinovitis y nada más. Hay que ver por qué está teniendo la sinovitis, qué actividad, qué hábito está teniendo esa persona, digamos. Ahora bien, no sabemos si verdaderamente viene o del hueso subcondral, si hay una lesión osteocondral, por ahí la sobrecarga de la zona por ahí genera mucha sensibilización, se puede entender de esa forma. No se sabe si hay una sensibilización alterada, obviamente eso viene ya de la, de la sensibilización por parte del paciente y todo el contexto que lo lleva. Puede ser el dolor producto del pinzamiento y mira, no se sabe, no hay un estudio que diga, che, mira, el dolor es producto del pinzamiento. No se sabe, pero sí genera sensibilización en gran parte de los rangos articulares. Obviamente, el gran encargado para manifestar este tema del dolor es el cerebro, entonces va a depender de la persona. Lo único que quiero decir con el último es, va a depender de la persona que está manifestando el dolor. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que van a ver en las imágenes? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la prevalencia entre el impeachment y la sintomatología? ¿Sí? Y en esta revisión sistemática me parece muy importante ponerlo, y lo vuelvo a poner justamente en la imagen del tipo CAM. Obviamente tiene una alta prevalencia, es decir, los estudios de imagen que se hacen en personas, independientemente de la sintomatología, como lo dicen ahí, atletas con o sin síntomas,
hay una alta prevalencia de que esa persona puede llegar a tener una simple radiografía que puede llegar a tener una malformación CAM, digamos, ¿sí? Pero dentro de esa prevalencia, sí o sí, más o menos el 50% va a tener algún tipo de síntoma, ¿sí? El 49%. Y obviamente los asintomáticos representan un 10%. Entonces, hay una relación bastante acentuada entre lo que son personas que tienen sensibilidad, que tienen síntomas, y y las personas que no tienen síntomas. Pero muchas veces lo que pasa, y lo que te quiere decir con este estudio, es que muchas veces hay personas que están teniendo la deformidad CAM, pero no está teniendo síntomas hasta que posiblemente pueda llegar a ver una placa o puede manifestar o entender cómo se comporta la patología en sí, puede llegar a tener un efecto desde lo comunicacional y de la información, un efecto que por ahí no es el esperado, que posiblemente le puede empezar a doler. No está bueno, eso es estudio aparte, pero sí sabemos que una imagen puede condicionar mucho en cómo percibe el dolor de esa persona, digamos. Entonces, me parece importante que en atletas no hay una relación entre la deformidad y los síntomas que estén teniendo, ¿sí? Acuérdense que esa deformidad no va a ser de la noche a la mañana, entonces puede haber tenido hace 5 o 10 años esa deformidad y posiblemente hoy, porque cambió sus hábitos, le está doliendo. Hay millones de factores que hay que tener en cuenta y prestar atención al reporte que te dice el paciente y los hábitos que está teniendo. Entonces, la morfología CAM se puede considerar dentro de una patología y como yo dije anteriormente, muchas personas viven con la deformidad CAM en su vida, pero sin síntomas, ¿sí? Entonces, podemos decir que el CAM no es igual al síndrome femoroacetabular porque no está teniendo una manifestación clínica, porque obviamente vamos a hablar de la malformación dentro del espectro de la bioimagen, ¿sí? De la imagen radiográfica o de resonancia, pero posiblemente no está teniendo un síndrome femoroacetabular, ¿se entiende? Entonces, puede tener un CAM, ¿sí? Sin síntomas, pero sí decirle, che, mira, tenés esto, posiblemente en algún momento de tu vida te dolió, nunca le diste importancia y pasó, o posiblemente con el correr de los años puede llegar a tener otro síntoma de vuelta. Entonces, el CAM va a crear el síndrome estomacitobular, pero el síndrome estomacitobular no está condicionada sí o sí porque la persona tiene CAM. Puede tener CAM sin síntomas, como dije anteriormente. Y ese síndrome femoroacetabular siempre va a estar condicionado por el hábito de movimiento que tenga esa persona. En gestos que demanden flexión excesiva, rotación interna y aducción. ¿Sí? Bien, la etiología, podemos decir que la formación extraestada del hueso, en la malformación CAM o la formación pincer, siempre más frecuente en CAM, que esta malformación obviamente se produce en la etapa de crecimiento rápido de la adolescencia, que son entre los 10, 11 años hasta los 14, 15, donde teniendo un pico a los 13 años justamente, que va a depender el chico que tenga síntomas y te va a manifestar dolor en la cadera. Obviamente, una vez que el chico ya deja de crecer después de los 18 años, cuando la placa de crecimiento deja de formar hueso, obviamente ya no crece más. Entonces, decir que esa persona tiene 20 años o 30 y se le formó el CAM y no podría provocarse el CAM porque eso se produce por el crecimiento óseo dentro de la placa de crecimiento. O sea, es prácticamente imposible. Es como decir, mira, tener una escoliosis a los 50 años y bueno, esto fue desde los 40 y me le veo poco probable. Eh, la escoliosis generalmente, la mayoría, en gran parte de los casos, se produce en la adolescencia. Entonces, decir que tenés a los 40 años y a los 50 tuviste la escoliosis y le veo poco probable. Puede ser, pero veo poco probable. Entonces, el- la persona que tiene 30 años y está manifestando un síndrome femoroacetabular y seguramente el CAM lo tuvo desde los 13, 14 años, nunca tuvo síntomas y está teniendo 15 años después. Por eso está muy relación lo que yo ya dije en las diapositivas anteriores. Obviamente está asociado mucho a deportes de alto contacto, fútbol, básquet, rugby, y obviamente siempre está en relación a la dosis-respuesta. Es decir, la gran cantidad de dosis de exigencia que le dé la cadera me va a dar una determinada respuesta. ¿Sí?
Y esto está muy asociado con lo que dije justamente anteriormente. Por ahí el pibe de los 14, 13 años y hasta los 30, obviamente no tuvo una carga, o tuvo una carga que supo tolerar su cadera y nunca le generó síntomas. Ahora, posiblemente pudo llegar a tener un montón de factores que hicieron que la carga no sea la suficiente, perdón, que sea la suficiente, pero que la cadera no pudo aguantar y bueno, generó el síntoma. Entonces, me parece importante que sepamos cómo se comportó deportivamente esa persona con el correr de los años, ¿sí? Por ahí tuvo un dolor de cadera y no lo manifestó de tal manera que lo está manifestando hoy en día. Entonces, sabemos que se desarrollan en adolescentes ya con una predisposición de crecimiento, disposición genética o antecedentes personales o familiares que tenga, ¿sí? Y va a depender mucho del tipo de actividad que tuvo en todos esos años, ¿sí? Y la carga que tuvo en la etapa infanto-juvenil. Por ahí puede ser que tenga un fight, tenga una persona de 15 años y está en esa etapa de crecimiento. Ahí es un abordaje totalmente distinto y enseñarle y decirle, tenés que bajar un poquito tu dosis de exigencia del deporte porque claramente está en una etapa que va a seguir creciendo, lamentablemente, ¿sí? La pregunta es, ¿puede generar artrosis? Y la gran mayoría de los estudios hasta ahora dicen que por ahí hay más información porque esto es a largo plazo. Acuérdense que es un estudio más longitudinal donde los datos se toman en 15 o 20 años después de la primera toma. Entonces, faltan todavía esos estudios, pero dice que la morfología CAM, ya sea con o sin síntomas, puede generar una artrosis en etapas tempranas en personas que ya tengan esta predisposición en el nivel de la placa, digamos. ¿Qué es lo que pasa por ahí? La persona puede manifestar osteoartritis a los 40 años y generalmente no le podemos echar la culpa al síndrome de deformidad cerebral que tuvo en su momento o a la deformidad CAM. Nos manifestamos, o perdón, nos volcamos lo que está teniendo en ese momento. Pudo haber tenido el síndrome y no sabemos por qué. Posiblemente le habrá dolido la cadera en algún momento y es cuestión de ver el reporte, lo que manifiesta el paciente con el correr de los años. Por ahí no nos dice mucho eso por el paciente. No va a querer, por ahí no se acuerda o por ahí no le toma tal relevancia a los dolores que tuvo en su juventud y justificar eso a su artrosis. Entonces, difícil de indagar en ese sentido. Pero la deformidad CAM puede generar artrosis y sí está demostrado que sí puede generar futuro, ¿sí? No tanto nombran en los artículos el pincer, pero sí el CAM. Entonces, nos deberíamos preocupar con una persona que tenga 25 años y tiene una enfermedad CAM. Y mira, preocuparnos no, ¿sí? Pero sí tenemos que tener un criterio o un acompañamiento que tengamos con el paciente y la toma de decisiones que tengamos para manifestar y decir, che, mira, posiblemente puede llegar a tener una artrosis a futuro, ¿sí? Pero no lo sabemos porque no vamos a ver cómo se va a comportar esa persona con el correr de los años. Por ahí tiene unos buenos hábitos de movimiento, de descanso, de actividad y demás, por eso puede seguir retrasando como cualquier persona normal. Entonces, no sabemos. Decirle, che, a una persona de 25 años, acá, a 5 años de artrosis y no está bueno, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a comportar eh, esa morfología CAM con el correr de los años? Primeramente, como dije hoy, se va a desarrollar durante la adolescencia. ¿Puede tener síntomas? ¿Cómo no? Que es generalmente en la etapa de crecimiento rápido entre los 10 y 15 años. Obviamente ya involucrándose en la actividad deportiva, ¿sí? Puede seguir haciendo su actividad deportiva como de manera recreativa, amateur o profesional, ¿sí? Ahí puede estar asociado ya al síndrome femoroacetabular, es decir, la deformidad CAM más el resto de los síntomas, más o menos la lesión del labrum que puede llegar a tener, y el dolor justamente es el que más dispara. Y después podemos encontrar con el correr de los años ya una lesión estromal, posiblemente. Yo lo tomo de ejemplo a esto al jugador Rodrigo Mora, ¿sí? Que cerca de su retiro tuvo el dolor. Obviamente esa persona posiblemente a la larga puede llegar a tener una artrosis temprana, ¿cómo no? ¿Sí? Pero ese es la seguidilla en la cual se comporta la morfología acá. Una artrosis de cadera tenemos que hacer una retrospectiva de toda la vida del paciente, si nos da el tiempo no, pero
echarle la culpa a la morfología CAM y, mira, le veo poco ético decirle, mira, tuviste una artrosis a los 50 porque la morfología CAM tuviste a los 15 años y se ve en la placa. Y no está bueno decirle de esa forma. Sabemos que la artrosis puede estar condicionada por millones de cosas, como cualquier patología de desgaste, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Primero, obviamente, el diagnóstico, el reporte del paciente es el más importante, y la entrevista, detectar banderas rojas y amarillas, excluir patologías que no solamente están asociadas al dolor inguinal, es decir, dolor inguinal asociado al aductor, a los flexores de cadera, al trayecto inguinal, una hernia. Si bien una vez que descartamos eso, también tenemos que descartar las banderas rojas, posiblemente antecedente de cáncer, ganglios inflamados, patología ginecológica en mujeres, eh, involucrarse en la toma de decisiones de cómo manifiesta la mujer los síntomas de la menstruación, ¿sí? Del periodo. Entonces, toda esa información nos va a decir, che, mira, posiblemente tu dolor no necesariamente sea la cadera, posiblemente sea otra cosa. Y derivar. Eh, por eso me gusta mucho el algoritmo ese que yo le dije, como para vayan a ver en el artículo de Torborg, porque está muy bueno ese algoritmo para la toma de decisiones de nosotros, ¿sí? Y darle al paciente. Obviamente, mucha de la patología, eso lo va a saber bien Walter, mucha de la patología de dolor radicular puede generar dolor en cadera, entonces eso lo va a saber bien Walter con su clase de dolor lumbar, pero también hay test específicos para saber si es un dolor radicular o no, ¿sí? Los estudios de imagen en estos casos sí nos van a dar una buena ayuda, igual que los test ortopédicos. Obviamente, como quienes que somos, lo más importante sería evaluar las deficiencias que está teniendo ese paciente, evaluar los rangos de movimiento, la fuerza, el control motor y el desempeño deportivo. No solamente con que me dice sí, dejé de jugar o no, sino también con algunas medidas de resultados que lo vamos a ver a continuación. La medida de resultados que más se utiliza en dolor inguinal en todos sus espectros es el cuestionario AGO, ¿sí? Después tienen el SCOT 33, pero eso está más volcado a la parte investigativa. Está bueno, pero yo la posibilidad, las oportunidades que tuve de utilizar el cuestionario lo utilicé justamente el dolor inguinal asociado al aductor y lo utilicé solamente en Lagos, o sea, no me compliqué la vida. Pero está también, como para que sepan, el cuestionario HOT 33, ¿sí? Bien, test ortopédicos. El más fácil de todos, creo que todos ya lo conocen. Ahí tienen los dos artículos de Reimann y de Chakut que eh, tienen ya sea su bibliografía, su libro, como el artículo mismo. En dolor femoroacetabular, el FADIR es muy buen test, primero porque tiene una gran sensibilidad, por lo menos para descartar que las personas tengan fallo. ¿Sí? A eso es justamente la discordancia entre lo que es sensibilidad y especificidad. Entonces, la sensibilidad te dice que, bueno, es un muy buen test para descartar las personas que no tengan fallo, pero también es poco valioso a la hora de incluir a las personas dentro del síndrome femoroacetabular. ¿Sí? Acuérdense que una persona con artrosis le hacemos un FADIR y sí, seguramente le va a doler también, ¿sí? Entonces tiene este tipo de sensibilidad. ¿Se puede utilizar? Sí, se puede utilizar. ¿Qué hablamos cuando decimos lo de Faber? Que es la flexión, la abducción y la rotación externa. Es un T deficiente de por sí, ¿sí? Entonces, cualquiera de la sensibilidad o la especificidad dentro del síndrome femoroacetabular y no está bueno. Entonces, por ahí no se, no se incluye al Faber dentro de un criterio diagnóstico como para saber si es que está teniendo un síndrome femoroacetabular. Lo puede generar el síntoma desde desde una sensibilización de la sacroiliaca, desde una tendinopatía del aductor, ¿sí? Entonces es muy inespecífico. Por eso no está tan recomendado esto. ¿Qué es lo que pasa con el FADIR más compresión? Este es el mejor, ya que nos sirve como prueba para descartar las personas que no tengan FADIR, ¿sí? Entonces, nos sirve bastante la compresión, porque claramente la compresión lo que hace es la mayor sensibilización del labrum,
y mayor sensibilización del labrum, por ahí es más factible a un síndrome femoroacetabular. ¿Sí? Obviamente no va a ser el FADIR más compresión el único criterio como para hacer un diagnóstico de síndrome femoroacetabular. Siempre nos vamos a ubicar con otros tipos de información. Entonces, esta imagen me parece súper representativa porque los síntomas que va a manifestar el paciente primero va a ser lo que nos diga, sus antecedentes, ¿sí? El cuestionario, el cuestionario AGOS, el dolor de cadera que va a manifestar, el chasquido o los bloqueos que puede llegar a tener, que esto está muy asociado al labrum, ¿sí? Acuérdense que es el pirocartílago muy parecido al menisco. Los signos que nos va a dar, que es el FADIR más compresión, y hay algunos artículos que hablan de un ROM mucho más disminuidos en flexión y en rotación interna, perdón. Más el test de atrapamiento, que es el FADIR. Y los que nos dicen los estudios de imágenes. Acuérdense que las imágenes del principio, la morfología CAM y la morfología PINCE en un determinado paciente, puede ser de gran ayuda. Entonces, cuando hablamos de síndrome femoroacetabular, me gusta hablar de triada, ya sea de los síntomas, de los signos del paciente, más el estudio de imagen. En este caso, sí, el estudio de imagen es muy importante, por lo menos para ver el reporte de imagen y que nos diga qué tipo de morfología tiene esa cadera. ¿Sí? Por ahí, si tiene solamente signos y síntomas, también podríamos involucrar al síndrome femoroacetabular porque no tiene una CAM, ¿sí? No tiene una morfología CAM, pero sí tiene el bloqueo, el dolor en FADIR, el ROM disminuido, ¿sí? Puede estar asociado a una sinovitis. Entonces, le podemos incluir dentro del síndrome femoroacetabular, pero sabemos que por lo menos la morfología no es la causante, ¿sí? Hay que seguir investigando de por qué está teniendo esa sinovitis o esa sensibilización de cadera. Por ahí solamente una mala gestión de carga en su momento y, bueno, va a pasar, digamos, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos hasta acá? Bien, esta es la parte más teórica, digamos, ¿sí? Pero bueno, cualquier cosita lo escriben en el chat, ¿sí? No tengo problema. Trata de hacerlo lo más conciso posible. Hay un montón de cosas para hablar por diapositiva. No solamente el manejo de la patología en sí, sino del manejo del dolor del paciente. Entonces, vamos a ver cómo se puede manejar este tipo de entidad, ¿sí? Como dije hoy, Bien, ¿sí? buen día, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo Eh, estás? ¿Todo bien? Te A escucho, mí me, hermano, te veo. está bien. A mí me quedó una duda cuando vos nombraste de que cualquier persona puede padecer, digamos, la alteración morfológica, pero que no Sí, todas, o sea, no todas van a manifestar síntomas. sí. ¿El deporte es el único factor que hace que se manifiesten los síntomas? O sea, el deporte de alto rendimiento sería. Ah, no, no, no solamente porque por ahí se pueden manifestar en situaciones de la vida diaria, por ejemplo, cuando una persona o no necesariamente tiene que hacer una sentadilla, pero, o el deporte en sí, pero por ahí en actividades como cuclillas, en posiciones como la del inodoro, ¿sí? En situaciones del sentarse, ¿sí? Eso cualquier situación en la cual genere un movimiento muy excesivo, ¿sí? De un determinado plano, por ahí puede llegar a manifestar más. Siempre se asocia más al deporte, ¿sí? Porque el deporte que lo realiza por ahí involucra un ROM muy excesivo. Pero como dije anteriormente, dentro de los signos, por el ROM restringido siempre va a ser, en la mayoría de los casos, de flexión y en la rotación interna. Por la rotación interna en el día a día, por ello está muy difícil decir, che, me está haciendo rotación interna en casa o haciendo su vida laboral, pero sí una flexión que es siempre asociada o puede ser al inodoro, ¿sí? Un inodoro muy bajito, o una cama, o una silla, o en posición de cuclillas. Eso puede llegar a despertar el síntoma. Ahora, decirle, che, mira, dentro de tu actividad deportiva no te dolió y te dolió en esa posición, y mira, hay algo que es raro ahí, ¿sí? Siempre, como dije hoy al principio, siempre va a estar relacionado entre la dosis y la respuesta. Entonces, le damos una dosis muy excesiva a esa persona, posiblemente capaz en la actividad deportiva no le dolió, pero sí el posterior, ¿sí? Entre las 24 y 48 horas. Y posiblemente se hizo una posición de cuclillas dentro del volumen de carga que tuvo el día anterior,
hizo una posición de cuclillas y le despertó el síntoma. Y sí, le podemos echar la culpa a las cuclillas, pero también ver que esa persona el día previo capaz tuvo o un entrenamiento muy excesivo o no, o no descansó bien, ¿sí? Entonces, eso también es cuestión de verlo, digamos, ¿sí? Eh, solamente pudo haber manifestado en su actividad de la vida diaria común y corriente, pero hay que ver el antecedente de los días previos, ¿sí? Acuérdense que 24 o 48 horas va a seguir manifestando el cuerpo la recuperación. Capaz tuvo un mal descanso también, ¿sí? Solamente eso. No sé si te Amigo, respondí la pregunta. Sí, sí, re bien. Muchas gracias. Excelente, excelente, excelente. te quería Mm, consultar algo. sí, Y por ahí, en deportistas adolescentes o en adultos jóvenes en actividad deportiva, el déficit de rotación interna puede ser un predictor clínico. sí, totalmente. Cuando se habla de dolor inguinal, dentro del dolor inguinal también asociado al aductor, la gran mayoría de los deportistas que tuvo dolor inguinal asociado al aductor, más allá del T de squeeze y el aductor, que es el dolor de compresión del aductor, la que le dio positivo, muchas veces tienen un rango disminuido en total entre la rotación interna y la rotación externa de menos de 90 grados, ¿sí? Entonces, también es un, como decís, un proyecto clínico que dice que el ROM disminuido puede generar también no solamente el síndrome, sino también el resto de las entidades dentro del dolor inguinal. Por eso es muy importante, como dije hoy, que sepamos y tengamos la herramienta para hacer el diagnóstico diferencial justamente. Espectacular. Perfecto. Bueno, eso para a tener en cuenta porque por ahí los chicos que veo que por ahí están trabajando con deportistas y demás, evaluar la rotación interna puede ser un test rapidísimo para Sí, tener datos y tener predictores. No necesariamente predecir el futuro, pero sí sí, tener en tal cual. cuenta. Así que excelente. Gracias, amigo. Sí, tal cual. Y como decís, si ya sabemos que tenemos ese ROM disminuido, podemos trabajar de la prevención, no esperar a que justamente tenga el síntoma como para trabajarlo, justamente. Y sí educarlo. Entonces, me parece importante que cualquier dato que nos arroje cualquier evaluación, está bueno tenerlo en cuenta y anotarlo. Siempre pasamos por alto en la nota. Entonces, está bueno que se lo tenga en cuenta como predictor clínico. ¿Sí? Muy Gracias, amigo. bien, súper. Bien, tipo de cirugía. Obviamente no de la cirugía, pero generalmente hablan de eh, la bibliografía actual habla de cirugía artroscópica de cadera. Técnicas no me interesa, pero ¿qué es lo que pasa? Por ahí, la cirugía que habla acá hace la comparación, la comparativa entre las personas que fueron a una cirugía y un grupo control de personas que hicieron la terapia física. Y obviamente tuvieron la posibilidad de optar la cirugía después de la terapia física. Estos tres estudios hablan muy parecido, ¿sí? Pero en este metaanálisis que hace justamente el análisis de esos tres estudios, ¿qué es lo que nos dice? No sé si llegan a ver acá mi mouse, pero eh, quiero manifestar bien el grafiquito. Pues me costó un Perú entender el grafiquito, entonces me parece importante que lo entiendan. Ahora, el estudio de Palmer, el estudio de Griffin y de Mansell, que son Mansell, Griffin y Palmer. ¿Qué es lo que pasó? El grupo de la fisioterapia, obviamente todos estos datos que por ahí no nos interesan mucho, en el grupo de la astrofobia. Pero ¿qué le pasó? Eh, como hicieron, obviamente, los reportes con el cuestionario AGOS y el J33, muchos lo manifiestan, los pacientes son a través de esos cuestionarios y el estudio de imagen. Entonces, una manera de medir la intervención fisioterápica es justamente con el cuestionario. Entonces, tanto en los tres estudios como en la artroscopía se midió, ¿y qué, es lo que qué estandarización le dio a esos estudios? Ese cuestionario de Agos, que la intervención con la artroscopía fue un poco mejor en el grupo que fue con la artroscopía en comparación con la fisioterapia, ¿sí? Tuve mejores resultados, y como lo ven acá, en este gris, de 6 a 12 meses, o sea, dentro del año. Entonces, cualquier persona que se haya sometido a la cirugía dentro del año
y va a tener mejores resultados en comparación a solamente fisioterapia sola. Los protocolos de fisioterapia generalmente lo hicieron en 3 meses, de 3 meses a 6 meses. Me parece un poco, teniendo en cuenta la comparativa con la artroscopía, pero sí podemos decir que la artroscopía fue un poquito mejor, ¿sí? La cirugía en sí fue un poco mejor. Ahora bien, en un periodo de 24 meses, como el estudio de Mansell, lo que nos dice es que si bien la intervención con cirugía fue mejor que en artroscopía, perdón, que la cirugía fue un poquito mejor que la fisioterapia, obviamente la fisioterapia tuvo un poco mejor los resultados a largo plazo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? Es que en 5 sesiones no se va a resolver tu síndrome femoroacetabular. Entonces, tenemos que, si bien el sistema en sí te dice que, bueno, tenés que resolverlo en 5 sesiones o en 10, tratar de utilizar esas 5 o 10 como para tratar de educar al paciente y decirle, che, mira, tenés este pronóstico, siempre favorable, lo más bien. Y siempre que sean decisiones en conjunto con el paciente, decirle, mira, siempre los tratamientos van a ser de 3 a 6 meses en tratamiento de fisioterapia con un protocolo de ejercicio, pero los mejores resultados lo vas a tener siempre y cuando tengas un buen hábito de movimiento, de ejercicio y de la actividad deportiva que hagas. Eh, Esto pasa mucho también en rodilla. Entonces, me parece muy importante decirle, che, los pronósticos, ¿no? Yo te puedo ver acá en esta semana, en estas 5 sesiones, pero bueno, no se va a resolver solamente con magneto y ultrasonido, nada más. Es mucha más intervención que podemos hacer a largo plazo. Y me pareció muy chistoso cuando leí su artículo porque viendo los protocolos que utiliza los estudios para las intervenciones de fisioterapia entre los 3 a 6 meses, me parece un chiste. Ahí donde empieza el cuestionamiento. Solamente hicieron ejercicio de control motor, que es solamente ejercicios de carga unipodal, de carga de ejercicio en cadena abierta, de cadera, en cadena cerrada también, obviamente, porque está haciendo control. Ejercicio de estiramientos, ejercicio de estiramiento clásico del glúteo, el estiramiento del psoas, el estiramiento del aductor y demás. Y los ejercicios abdominales, que es el clásico como el crunch. Entonces, mi cara cuando vi esos estudios, pero como la de Shrek, me pareció muy pobre la intervención en fisioterapia. Y ahí es donde yo me empiezo a cuestionar, digo, mira, bueno, puede ser que las intervenciones de fisioterapia sean un poco menos, de menos resultados que una intervención de cirugía, pero el cuestionamiento también viene de cómo fue el protocolo. Yo creo que la mayoría de los kinesiólogos que estamos acá en esta reunión sabemos que a dar un buen protocolo de ejercicio y creemos que gran parte de lo que hacemos en el día a día puede llegar a tener mejores resultados que en el estudio en el caso control de fisioterapia que tuvo el estudio. Entonces, ahí empieza a decir, che, estaría bueno tener un mismo reporte, un mismo artículo, pero con las intervenciones que posiblemente lo podamos hacer nosotros o otra persona, pero con un poquito más con un protocolo mucho más adecuado de fuerza y acondicionamiento de esa persona. No me pareció muy linda las intervenciones de fisioterapia, entonces me parece está bueno el cuestionamiento. ¿Cuáles son las comorbilidades dentro de la postcirugía como cualquier otra? Gran parte de estas personas dentro de los 2 años tuvieron graves condicionantes en salud mental, situaciones de polifarmacia, no solamente sobre las condiciones de salud mental que tuvieron en su momento, sino también por el dolor que puede generar también. Según el estudio, hay alrededor de un 58-60% de personas que después de la cirugía tuvo dolor, ¿sí? Y dolor que no se resolvió. Le podemos echar la culpa a la cirugía y posiblemente que sí, que no. Pero también está condicionado también por los hábitos de vida que tenga la persona. Los hábitos de sueño también involucran mucho, hay muchas personas que no pueden dormir y el estudio habla de personas que generalmente le duele o no puede dormir por el dolor porque justamente apoyan esa cadera o no puede dormir por el movimiento que genera dentro del sueño, del espectro del sueño, los movimientos de cadera, ya sea que no nos damos cuenta en rotación interna, en aducción. ¿Sí? Acuérdense que cuando estamos del costado, generalmente una cadera va a estar flexionada y en aducción. Entonces, por ahí posiciones mantenidas hace que duela y que, bueno, obviamente el sueño no sea
lo suficientemente bueno. Y otra cosa es que dentro de la patología en sí, del síndrome femoroacetabular, obviamente personas que tienen ya antecedentes o patologías reumáticas y demás. Entonces, hay que entender que si bien la cirugía está teniendo buenos pronósticos, eh, en el corto plazo, buenos resultados, por ahí entender que por ahí puede llegar a haber complicaciones, ¿sí? Como cualquier cirugía. Este es un concepto que yo había dicho, el de Kemp, que está bueno, que es intervenciones de fisioterapia, que está bueno, que es dentro de todo nuevito, ¿sí? Del año 2018, en un consenso del estudio de dolor, obviamente. Entonces me pareció muy importante que o sea, los autores hayan desglosado bien eh, las intervenciones. Entonces, la primera recomendación siempre es la terapia basada en ejercicios. Siempre va a ser la herramienta terapéutica de primera línea dentro del tratamiento de fisioterapia. ¿Y qué involucra? Fuerza en toda la extremidad inferior, estabilidad central, que obviamente no se le da mucha importancia dentro del día a día, pero sí condiciona mucho cómo se mueve esa pelvis, ¿sí? Y cómo puede ayudar la estabilidad central a que la pelvis y la cadera se encuentren dentro del espectro de la alineación. ¿Sí? Eso va a depender de muchos factores, pero dentro de lo que es la estabilización lumbopélvica. Entonces, siempre involucran ejercicios de estabilidad central para contribuir a la globalidad dentro de la patología en sí. ¿Sí? Acuérdense que no solamente es una cadera, no solamente vamos a hacer ejercicios de cadena abierta, el control motor dentro de la cadera, como estábamos viendo los artículos, pero también involucrar varias estructuras y que sea lo mejor posible. Obviamente, mantener o recuperar el ROM, acuérdese que la exposición que por ahí puede generar mayor sensibilidad son en la flexión y en rotación interna. Entonces, una sentadilla profunda y bueno, vamos a ver si es que podemos hacer. Sentadilla puede hacer, le podemos adaptar, ¿sí? Le podemos decir que genere diferentes tipos de tiempos de tensión de la sentadilla y sí, hay millones de variantes que se le puede hacer. Y obviamente también involucran elongaciones. Está bueno, elongaciones en cadena, elongaciones específicas o analíticas de un músculo, siempre y cuando se respete la dosificación y la progresión de esos ejercicios, ¿sí? La segunda recomendación siempre es decirle, che, mira, los mejores tratamientos van después de los 3 meses. O sea, la mejor intervención de fisioterapia duran entre 3 meses a 6 meses o más. ¿Sí? Entonces, ten en cuenta los tiempos. ¿Sí? Como tercera recomendación, utilizar siempre medir resultados. No solamente de lo cualitativo, dentro del espectro cualitativo, como es el cuestionario AGOS o el cuestionario de FOD, sino también medidas resultados que cuantifiquen resultados de la progresión de la intervención fisioterapia dentro del paciente, como son goniometría, inclinómetro o dinanómetro, la máquina de isocinesia, ¿sí? Un montón de herramientas que nos permiten medir, ¿sí? A esa persona. Como cuarta recomendación, tratar de involucrarnos y decirle, che, mira, tenés que volver a la actividad física lo más rápido posible, ¿sí? Siempre y cuando te deje el síntoma, no decirle, te pasó el síntoma y bueno, volvé a jugar como jugaste la última vez. No. Pero no lo puse al estudio, sí, es este estudio, pero no lo puse en la cita, perdón. Pero ¿qué es lo que nos habla acá? ¿Cómo es el manejo dentro de la lesión? Sí, obviamente va a tener objetivos, va a tener un monitoreo, ¿sí? Dentro de los cuestionarios y demás, la alianza terapéutica que tengamos con el paciente, las necesidades de las deficiencias físicas que tenga, y cuáles van a ser las personas involucradas, pues el médico, el kine, el preparador físico y demás. Obviamente va a tener objetivos con respecto al tejido, a la salud del tejido, al estrés del tejido y el riesgo a la tolerancia o la intolerancia de diferentes cargas. Entonces van a hacer diferentes tomas de decisiones. Obviamente el retorno deportivo, que es el RTS, perdón, es el objetivo principal del deportista, pero obviamente puede llegar a venir en esa situación, ¿sí? Con un gran factor biopsicosocial del paciente donde venga en muletas, porque seguramente se operó o no. Y obviamente tratar de involucrarnos en un buen manejo de carga, ¿sí? Como ven el verde, una carga óptima hace que el tejido se adapte lo mejor posible a las exigencias del deporte en su día a día
y mal manejo de la carga hace que la carga excesiva genere un estrés innecesario en el tejido, por lo cual puede llegar a tener una recaída, una regresión. Entonces, un buen manejo de la carga es lo fundamental, ya sea en esto o en cualquier patología quirúrgica o no, ¿sí? La quinta recomendación es que dentro del espectro de la alianza terapéutica, los kines tenemos que tener un buen ambiente donde tengamos un intercambio o una comunicación fluida dentro de la educación que le podemos llegar al paciente, ¿sí? Tratar de educar desde el dolor, ¿sí? De la estructura y en la correlación de los síntomas o los hallazgos radiológicos o imagenológicos no están representados sí o sí con el síntoma que está teniendo en ese momento. Si justamente la decisión del paciente es la cirugía o no, justamente con el médico también, cuál va a ser el mejor manejo que le podemos dar nosotros o el acompañamiento que le podemos dar nosotros y cuál va a ser el manejo conservador a futuro. ¿Cuáles son las expectativas del paciente? Eso no olvidar qué es lo que espera el paciente de vos, del kine o del médico, y tratar de educar desde la duración y la intervención que tengamos con el correr del tiempo con el paciente. Por ahí el paciente tiene diferentes preferencias y expectativas, como dice ahí. Entonces, tomar las decisiones en conjunto, compartidas, como dice ahí. Dentro del tratamiento de fisioterapia siempre tratamos de involucrarnos a las deficiencias físicas que está teniendo esa persona. Hay un estudio que, bueno, no lo puse, que está muy bueno, que es cuando hablamos de las deficiencias de ROM y demás. Claramente la gran mayoría de los que tengan síndrome FAI o el FAI presentan diferentes deficiencias. Siempre va a tener una menor fuerza de cadera. Siempre se hace un estudio de control entre los abductores y en personas sanas o sintomáticas, y siempre las personas que están sintomáticas van a tener una deficiencia de fuerza. Después hay otro estudio que nos dice que las personas inclusive asintomáticas están teniendo menor fuerza. Pero ahí es donde viene, es como el huevo y la gallina, no se sabe si el dolor genera deficiencia o la deficiencia después genera dolor. Entonces, ahí está la discordancia. Pero sí es importante saber que, bueno, va a tener esa reducción de fuerza, no solamente el miembro inferior de la cadera, sino también del tronco. Va a tener una reducción de la capacidad de realizar actividades, por ejemplo, el del inodoro, ¿sí? Un buen test para involucrar la deficiencia de toda la cadena cinética del miembro inferior es hacer el test de la sentadilla de una pierna. Eso nos da mucha información con respecto a la fuerza que tenga el paciente y al movimiento, a la cinemática justamente, al, al valgo, a la anteversión pélvica, a la inclinación pélvica, ¿sí? Un montón de información que nos da, ¿sí? Y obviamente la falta de equilibrio. La reducción de la función del core, déficit de fuerza de todos los músculos que involucran y estén en relación entre lo que es el tronco y la pelvis, como por ejemplo el glúteo, los flexores de cadera, ¿sí? El equilibrio que está también muy reducido y el ROM limitado, como dijimos hoy, en flexión y en rotación interna. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos? Recuperar fuerza, cadera, core, movilidad, siempre y cuando la tolerancia del tejido sea apto, el reentrenamiento del equilibrio o en cargas unipodales, siempre exigirle de la carga cardiovascular. Si ustedes recuerdan el estudio de Peace and Love, obviamente una de las recomendaciones es siempre darle una exigencia, que bien eso es un manejo agudo, tranquilamente se puede extrapolar acá la carga o la exigencia cardiovascular que tenga a un deportista en fase de recuperación está buena. Entonces cualquier actividad como natación, caminata, siempre y cuando tolere el tejido, o en bicicleta, siempre está bueno para darle la exigencia cardiovascular dentro de una zona de entrenamiento entre 1 y 2 o 3 inclusive. Y obviamente la educación, el asesoramiento y la toma de decisiones con el paciente siempre está en conjunto con el mismo paciente y con el equipo médico, digamos. Entonces, ¿cuáles van a ser los principios de fuerza? El volumen de trabajo que va a tener el paciente, los descansos, no solamente el descanso entre series, sino el descanso después de la actividad, ¿sí? Por ahí si no podemos generar tanto ROM en una determinada sentadilla, por ejemplo, manejar los tiempos de tensión, podemos hacer una excéntrica o una isométrica, ¿sí? O mantener una sola posición y volver a subir, millones de alternativas. Siempre y cuando esté muy sensible, respetar las posiciones biomecánicamente estables y seguras al principio, y después obviamente ir desafiando y progresando
una carga excesiva, ¿sí? Sea tolerable, suprafisiológica, y tratar de respetar dentro de la escala de dolor. El estudio dice menos de 2. Por ahí podemos atinar un 3-4 también, pero va a depender mucho de la percepción del paciente. Y obviamente una escala de Borg de exigencia de menos de 5, si está teniendo esas manifestaciones, se puede seguir progresando tranquilamente. Entonces tengamos en cuenta la escala de percepción de esfuerzo y la escala de EVA. Estos son ejercicios muy básicos que están dentro del protocolo CD-CAMP. A mí no me gustan mucho, pero está bueno como para que lo tengan en cuenta como guía y como progresión. Es muy básico, pero para empezar está bueno, ¿sí? Todo lo que sea puentes glúteos, puentes con separación y banda, el banda de una sola pierna, sentado, puente unipodal, digamos, con una sola carga. Ahí lo utiliza el BOSU, ¿viste? Es muy blanco y negro, digamos, el protocolo. Se puede hacer un montón de ejercicios. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá podemos tener un arsenal de ejercicios mucho más lindos y mucho más enfocado a lo que puede llegar a tener la deficiencia de ese paciente. Ejercicio en cadena cerrada, cadena abierta, con polea, sin polea, ¿sí? Los ejercicios de aducción. Este ejercicio de aducción, al menos, por más que sean un poquito básicos, en las personas que tienen dolor inguinal asociado al aductor, y sirve y está bastante bueno. Sobre todo al final, cuando hagamos la progresión hasta la plancha Copenhague, ¿sí? La extensión, muy básica, puente unipodal, puente con BOSU, puente en glúteos, o sea, extensión en cadena abierta, en carga, unipodal, bipodal, que involucre la estabilidad central, ¿sí? Muy básico, no quiero explayarme mucho porque creo que la mayoría está al tanto de estos ejercicios muy básicos, inclusive sabe más. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá y los que están del otro lado saben muchísimos más ejercicios un poquito mejores. Obviamente, la estirada central, la levantada turca, progresiones, regresiones que tenga con la levantada turca, las diferentes tipos de planchas, con las dos piernas, una sola pierna, con movimiento, sin movimiento, ¿sí? Con rotación, con pelota. Muy básico, está bueno, pero podemos mejorar en ese sentido. Técnica de movilidad articular. Bueno, si tenemos la posibilidad de hacer el práctico el día de mañana, obviamente lo de terapia manual está buena. Técnicas de tejido blando también. Hay técnicas para la fascia, que está, si bien obviamente no está evidenciado que es mejor, pero también es una herramienta que ayuda mucho a la percepción del dolor. Técnica manual en pelvis, lumbares, ¿sí? Cuidados en ejercicios que tengan que ver con mucho ROM de flexión, ¿sí? Solamente eso como algo más profiláctico, ¿sí? Pero obviamente debe depender mucho de la escala de percepción del paciente, ¿sí? Del EVA o del BOR, ¿sí? Educación. Bueno, me pareció muy importante este meme porque gran parte de la educación nos dice que si en situaciones de mayor estrés o de mayor eh, probabilidad de pinzamiento, posiciones de atrapamiento, impacto, y hay que tratar de evitarlas. Entonces me pareció muy representativo este meme, que si te dice que, bueno, si el paciente lo duele en ROM excesivo, en sensibilidad profunda, y bueno, no lo hagas, así sencillo. Pero eso también tratar de generar el hábito y tratar de decirle, che, mira, hay otras variantes para hacerlo, y puedes seguir entrenando igual, ¿sí? Obviamente, manifestar y decirle, che, mira, puedes seguir haciendo las actividades que a vos te gustan, o cambiar, variar, pero no dejes de moverte y hacer actividad física, ya sea para pacientes quirúrgicos, no quirúrgicos, atender las agravantes, como por ejemplo personas que ya tienen una artrosis marcada, obviamente educación y tratar de involucrarnos en la toma de decisiones en lo que respecta a las actividades diarias y físicas que tenga esa persona, ¿sí? Que si le gusta hacer natación, que vaya a natación, si le gusta hacer pilates, que haga pilates, eh, cualquier actividad que le guste, tratar, o que no le guste, tratar de involucrarlo y decirle, che, mira, tiene que hacer algo de actividad, pero algo que esté cuidado y que esté, que te haga, que te demande la exigencia física, ¿sí? Y como mensaje final, me gustaría decirle que no sé cuánto nos llevó, pero sí, una hora y media está excelente. Como mensaje final dice,
¿qué importancia nosotros le damos al FAI? Si bien el FAI es, como dije hoy, es una patología poco frecuente, la mayoría no tiene síntomas, la mayoría, perdón, tiene síntomas, pero la mayoría, un gran porcentaje no. Entonces, involucrarnos en ese sentido, eh, involucrarnos no solamente en lo que puede ser la intervención fisioterápica, sino también en las probabilidades de actividad física que puede llegar a ser, ¿sí? Eh, el pronóstico que tenga la enfermedad misma, digamos, mayor riesgo a atrocia futuro, como dijimos hoy. Eso también de la kinesio podemos ayudar justamente con la educación, con la modificación del estilo de vida, ¿sí? Buenos hábitos de sueño, buenos hábitos alimenticios, de actividad física, ¿sí? Cuidados, que no involucre demasiada sensibilización a esa zona. Como dijimos hoy dentro del tratamiento del manejo kinésico, es apuntar las deficiencias, tener como objetivos fisioterapéuticos nosotros dentro de esas deficiencias y también tener en cuenta los objetivos propios del paciente y las expectativas del paciente. Por eso justamente está muy asociado al último, que es la toma de decisiones en conjunto, ¿sí? Que el paciente decide operarse o no, ¿sí? O seguir por este camino conservador, digamos. Obviamente, apuntar a la mejora también de la funcionalidad y del dolor. Así que bueno, yo creo que hemos atendido bastante en esta pequeña charla. Eh, Así que bueno, muchas gracias. Están mis redes ahí, el que quiere seguirme o que quiere etiquetar eh, la presentación, este ciclo de webinars que hacemos desde Kinemove. Así que muchas gracias a ustedes porque creo que la mayoría una de las cosas que nos motivó mucho y que motivó sobre todo a Walter a hacer este tipo de webinar es que le hayan pedido. Entonces, también nos debemos a las demandas, a las exigencias que nos piden dentro de las redes, así que está muy bueno. Espero que le haya servido, que le haya gustado la charla y bueno, cualquier cosa, están las redes ahí de mía o de Kinebook para cualquier consulta o dudas que tengan y bueno, si hay la posibilidad de hacer una parte práctica, está bueno, así que nos volvamos a encontrar, ¿sí? Si tienen alguna duda o algún escrito en el chat. Bien, amigo, excelente. La verdad que me aclaraste una cantidad de cuestiones que no las tenía en cuenta. Eso hace también por ahí. La especialización tiene sus pros y sus contras. Y por ahí escuchar a alguien que profundiza más en ciertos temas te aclara una cantidad de dudas. Así que para mí fue muy enriquecedor. Buenísimo, Eh, buenísimo, amigo. Me Acá alegro que le tienen haya un espacio servido. como para consultar, preguntar. Ahí Agustín dejó una pregunta, ya la leo, pero anímense a preguntar, porque la pregunta de Agustín puede hacer un llamado y charlemos un ratito. Agustín dice, además de la carga óptima y adecuada, ¿qué otra herramienta puede ser fundamental para la prevención, sobre todo en adolescentes? Claramente el estilo de vida del deporte que esté haciendo ese adolescente, ¿sí? Decirle, che, mira, si está jugando al fútbol, obviamente decirle desde el consejo y el asesoramiento, eh, decirle, mira, no está bueno que no hagas, no es que no hagas fútbol, ¿sí? Sino también el manejo que tenga dentro del deporte que haga, ¿sí? No tratar de que estés jugando una final del mundo, como decirle, che, mira, no hagas determinados movimientos todavía está creciendo esa morfología CAM, ¿sí? Si es que tiene, pero dentro de la herramienta terapéutica en sí, de ejercicio, obviamente involucrarse dentro del deporte que está haciendo. Creo que esa es la mejor herramienta que podemos llegar a tener, ¿sí? Y tener en cuenta que ese adolescente sigue creciendo y que buenos hábitos de estiramientos y de cargas siempre va a ser óptima, así que creo que es la mejor, digamos, justamente. Hasta por lo menos hasta que deje de crecer y que vemos si es que tiene o no tiene la forma CAM. Si tiene, bueno, ahí es una intervención mucho más preventiva. Para mí, en lo que es mi experiencia, creo que gran parte de los adolescentes le viene muy bien todo lo que sea estiramientos o elongación de cadenas porque está creciendo. Obviamente no está manifestado dentro del método científico, pero
dentro del día a día, darle una buena educación de cómo se tienen que mover sus cadenas, porque está creciendo todavía. Yo creo que esa es una de las mejores intervenciones, estiramientos, ya sea terapias tipo Busquet, RPG y demás. Eso está bueno. Con respecto, bueno, Agustín, continuamos con tu pregunta. Por ahí lo que tienen que hacer ustedes, porque ustedes tienen que buscar el diálogo con todos los que están involucrados en el deportista. Por ejemplo, eh, el preparador físico o su preparación física. Ustedes lo que tienen que hacer es pedir siempre los protocolos de entrenamiento y ver cómo está desarrollado, ¿sí? Pueden sugerir, no se metan con el trabajo del PF sin no están Tal cual. en el día a día, no se metan con el trabajo del PF, pero sí ustedes vean qué puntos pueden solucionar, ¿sí? Por ejemplo, el PF, como ustedes saben, o en deportistas, por ejemplo, no se trabajan con amplitudes máximas en ejercicio de fuerza, no nos sirve por ahí que un deportista esté trabajando con amplitudes máximas, por ejemplo, una sentadilla profunda, a diferencia de un powerlifter, por ejemplo, o un levantador olímpico. Entonces, por ahí el trabajo específico, la preparación física específica puede pasar por alto ciertas cuestiones que nosotros podemos solucionar, como por ejemplo estiramientos. Yo quiero que ese término de estiramiento no se confunda con el de elongación, sino estiramiento es, por ejemplo, llevar una máxima flexión de tobillo y sostenerla. Estamos trabajando ahí muchos componentes, no solamente el muscular, el miotendinoso, ¿sí? Entonces, por ahí, si tienes problemas con la rotación interna, decirle, si vos estás con la tablet, o a los padres, si vos estás con la tablet, si estás mirando tele o lo demás, sentate en el piso, en postura ZZ, o en posturas que puedan ayudar a ganar rango articular, hagan un CRIP, ¿sí? O apliquen los principios del TER, que muchos ya lo saben, de tiempo total al final del rango. Pero jueguen con lo que le está faltando en vez de pelearse con el PF. Porque ahí mal le hizo otra pregunta, que es cómo puedo asegurarme que la carga es óptima. Bueno, antes de pasarle al licenciado, yo le voy a dar mi concepto. La carga óptima, y cuando hablamos de carga terapéutica, que es muy diferente a la carga de entrenamiento, cuando hablamos de cargas óptimas, siempre va a depender del paciente. Y cuando ustedes hablan con un buen preparador físico, él les va a decir que todo es dependiente de la prueba y error. ¿Sí? Cuando ustedes entrenan, prueban una carga. Si es excesiva, la modifican. ¿Sí? Pero todo esto, más allá de que haya mucha base científica, en la puesta en práctica es muy empírico y muy individual. ¿Sí? Tal cual es así, amigo. Por ahí no involucrarse en el deporte mismo, no pelearse con el entrenador y demás, pero una manifestación clara dentro de lo que te puede decir el paciente, si es que está en una carga normal o no, o supra fisiológica, es decirle que cómo te sentís. Es muy básico. Podemos cuantificarlo con una medida de resultado y demás, una escala de Borg, ¿sí? Esa es una de mis expresiones más lindas y más fáciles. Y si tuvo algún tipo de dolor asociado a la carga que está haciendo, ¿sí? Y ahí está la gran cantidad de variables que se puede hacer, ¿sí? Como dijo Walter, por ahí no necesariamente tiene que hacer una sentadilla profunda, pero lo podemos variar a una sentadilla intermedia y prolongar el tiempo de contracción, ¿sí? O aumentarle la carga, o sea, aumentarle el peso que está levantando, pero no llevarlo a una sentadilla profunda. O sea, hay millones de variantes que podemos asesorar, pero siempre y cuando se tomen decisiones en conjunto, ya sea con el paciente, cómo se sienta, y con el preparador que lo está asesorando de la parte física. Eh, Obviamente la carga óptica te va a decir el paciente. Si está bien, pueden seguir por el mismo camino. Y si obviamente está dolorido, obviamente hay que bajar. Como dice en la diapositiva donde decía el retorno deportivo, una mala gestión de carga, claramente hay altas chances de que le duela y hay una regresión de la lesión, ¿sí? Entonces, lo que te va a asegurar que la carga es óptima es el paciente mismo. Hola, Lean, ¿cómo estás? Yo tenía otra duda. Sí, Em, Quería consultarte sobre el tema de este espolón, digamos, que se forma en el margen del techo y también sobre la parte anterosuperior del cuello que me dijiste que crece en tamaño.
Ajá, Yo sí, quería consultarte si estos dos sobrehuesos, mal llamados, digamos, son mm, limitantes del ROM, sí, porque ahí viene mi segunda pregunta, es si son limitantes del ROM, ¿cómo hacemos para recuperarlo dentro del manejo que vos propusiste, que uno de los puntos era devolver el ROM? Porque claro, si no va a estar compensándose totalmente el paciente. Y después, sí, bueno, mi total. segunda pregunta era el tema de este que no podemos exponer o no se recomienda exponer al gesto doloroso. Si sos un deportista y tenés que flexionar la cadera al máximo por lo que fuera, que no lo intentamos hacer aunque sea con un dolor de 3 4 o 5. Gracias. Bien, perfecto. Excelente tu pregunta, Fer. Mira, en sí, si está dentro de la actividad deportiva y no genera síntomas, bueno, no pasa nada. Ahora, si dentro de la planificación de entrenamiento, de entrenamiento de la fuerza, de técnicas o de entrenamiento durante el día a día para un partido de más, eh, por ahí no insistir mucho en los ROM que están limitados dentro del entrenamiento de fuerza, por ahí podemos hacer dentro del protocolo de solamente movilidad, por ahí no es necesariamente llegar al ROM máximo, sino es mantener el ROM que tenga, siempre y cuando la sensibilización nos deje, ¿sí? Si ese pinzamiento nos está generando una molestia en los 120 grados, tratar de no ir a los 120 grados, tratar de llegar a lo máximo que pueda según tolerancia, eso sí, siempre. Y otro es que hay que ver si es que dentro del dolor está asociado a una lesión del labrum. Generalmente por ahí la limitación o los bloqueos, por ahí puede llegar a haber una lesión del labrum que puede estar asociado a esa limitación del ROM. ¿Sí? Entonces, estaría bueno que si está teniendo una planificación en la cual tratamos de que cuidar los ROM, pero siempre tratando de mejorar, siempre que nos diga el mismo paciente, ¿sí? Cómo nos manifiesta el dolor. Hay que ver si es que hay una lesión asociada como una lesión del labrum o la osteocondral. Generalmente siempre al labrum. Entonces, hay ese asesoramiento en tema de dolor y asesoramiento de los rangos que están limitados, ¿sí? Dentro de la planificación del entrenamiento. No llegar al punto que le está doliendo, ¿sí? Si bien cuidar los movimientos que tenga esa cadera, ¿sí? Y tratar de enseñar desde las compensaciones que puede llegar a tener. Una de las compensaciones que puede llegar a tener es justamente la movilidad pélvica. Entonces, priorizar por ahí muchas veces la estabilización de esa pelvis y la estabilización de esa cadera, ¿sí? En expensas de la limitación de ese ROM, ¿sí? Pero tratar de mejorar lo mayor posible el ROM siempre y cuando la sensibilización del paciente te permita, ¿sí? No por el hecho de querer llegar a 150 de ROM de cadera, lo vamos a hacer con tal de que le duela. Entonces, siempre cuidado, pero tratar de mantener siempre el objetivo terapéutico de llegar lo mejor posible. Pero hay veces que no se puede. Por ahí el objetivo terapéutico no condice con lo que nos está diciendo el paciente o lo manifiesta el paciente o las preferencias del paciente o del entrenamiento. Entonces, bueno, hay que tener un acuerdo ahí entre pares. Yo creo que esa es la mejor forma. Por ahí hay que tener en cuenta, bueno, la población con la que ustedes están trabajando y saber que por ahí entender, porque todo esto sirve para predecir, todo lo que Dios lean sirve para predecir. Los predictores son muy, muy importantes, porque puede pasar, a mí me llevó hace poquito un paciente que en realidad lo está siguiendo Nico, pero que tenía una lesión de tipo CAM, pero se expresó recién a los 45 años. Le tuvieron que hacer un, una artroplastía, un reemplazo total de cadera, porque nunca hizo actividad física, tenía hábitos muy sedentarios. eh, entonces, por ahí, ese mismo paciente retrocediendo 10, 15 años, si ya tenemos el predictor, un déficit importante de la rotación interna, ustedes tienen que saber si el paciente tiene una alta carga deportiva con una muy escasa preparación física o y ni siquiera herramientas preventivas, eso tiene que saber que es un paciente a futuro. Entonces, ir midiendo eso. El déficit de rotación interna hace que la articulación se esté forzando al final de ese rango disponible y esté cizallando y esté generando un componente nociceptivo, y además en deportes que generan cambio de dirección. Ustedes saben que para la potencia de los cambios de dirección la rotación interna es sumamente importante, ¿sí? Y el rango total de externa a interna. Entonces, detectar de forma
temprana esos déficits nos puede ayudar a que el tejido sea un poquito más moldeable, ¿sí? Trabajar con estructuras preventivas, todo lo que sea movilización y estiramiento puede andar muy bien, ¿sí? Como un programa agregado para la prevención, y esto adaptar al estilo de vida del deportista, ya sea amateur, ya sea adolescente, ya sea profesional, ¿sí? Para evitar situaciones como la que le pasó a Rodrigo Mora, porque tranquilamente con estas variables detectadas podríamos haber prolongado, ¿sí? La vida útil, muy mal dicho, pero la vida útil del deportista, porque ¿qué? Mora se retiró joven y podríamos por lo menos tirarlo para cerca de los 40 para después, sabiendo las consecuencias, ya haber prolongado la carrera profesional del deportista y así evitar otro tipo de pérdidas, ¿sí? Otro tipo de pérdidas. Y si bien no son los laureles que se vayan a llevar ustedes ya educaron a esa persona como adolescente, después si le toca ir a la alta competencia, a Buenos Aires, a otro país o lo que sea, ustedes ya lo han educado en la fase que es mayormente preventiva, ¿sí? ¿Alguna otra duda tienen? Aprovechen. De todas formas, yo había propuesto al licenciado que ya la semana que viene, cuando yo dé el martes, sigan dejando dudas. Así no importa si el DEAN esté o no, pero sigan dejando dudas y le vamos a dejar algunos de los artículos científicos para que ustedes, a ver, ustedes prestan atención a las citas y el consenso de Doha lo encuentran en Google académico, inclusive, no hay mucha ciencia, pero tener por ahí el fácil acceso a la información es fundamental. ¿Sí? El consenso de Doha y los otros artículos que no me estoy acordando de los autores son fundamentales para entender la patología de cadera, ¿sí? La patología de cadera para nosotros. Y fíjense y presten mucha atención a la importancia que tuvo la imagen hoy y el contrapunto que va a haber cuando hablemos de hombro, ¿sí? Porque si no, cuando hablamos de dolor en general, dolor musculoesquelético y sobre todo no traumático, la imagen es lo que menos importa. Pero cuando hablamos en el contexto del deporte, la imagen siempre es una variable que aporta, ¿sí? Una variable que aporta. Pero van a ver que en el hombro se aleja mucho de lo que es la cadera, ¿sí? Para que sepan para que puedan comparar y para que les surjan mucho más dudas, porque cuando yo hable de hombro la semana que viene, van a ver que un predictor de lesión de hombro o de alteración funcional de hombro es el déficit de cadera, ¿sí? El déficit de cadera, el déficit de rotación interna. Entonces, fíjense que si yo tengo un adolescente, ¿sí? Un adolescente voleibolista, por ejemplo, que a lo mejor sabemos que la evidencia dice que el voleibolista tiene menor incidencia en este tipo de lesiones, ¿sí? En este tipo de lesiones que habló el licenciado, pero el déficit de rotación interna puede llevar a un déficit en la función de hombro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cadenas cinéticas, ¿sí? Si tenemos un pobre control de cadera o déficit en la cadera, es muy posible que el hombro pueda funcionar mal. Entonces, no es casualidad que hayamos elegido estas dos charlas como para darles a ustedes, porque todo tiene que ver con todo y no hace falta que haya artículos científicos, aunque los hay, sí, para ensamblar a la persona, porque realmente la persona es una sola. Entonces, tengan en cuenta esto para lo que vamos a ver de hombro, porque están íntimamente relacionados. No sé si tienen alguna otra duda. Yo dejé grabando las preguntas y las respuestas, yo se las vamos a poner, pero cualquier cosa, si no, yo voy a armar un grupito de WhatsApp y si quieren seguir consultando, no hay problema. Pero lo importante es que puedan poner en práctica su razonamiento, porque al fin y al cabo ustedes son los que van a resolver el problema de sus pacientes individuales. Y tenemos que acostumbrarnos a consultar con quien nos puede dar una respuesta cuando nosotros no tenemos una, ¿sí? Eso nosotros hacemos siempre, yo hago eso siempre con Lean. Cuando no sé algo de un tema que yo sé que él la tiene clara, le pregunto. Y por ahí, si ustedes tienen un paciente con lesión de cadera deportista, y a lo mejor yo les digo, mira, yo te puedo dar mi perspectiva, pero quizás el que tiene más manejo deportista es este Kine, es Lean, y así, ¿sí? Y entre todos nos nutrimos. Así que la idea es que puedan despertar sus dudas
y sacárselas. No hay preguntas tontas, no hay preguntas boludas, ¿sí? Pero sí, si no las hacen, se quedan ahí y esperan chocar contra la pared, por más que no sea un gran error, pero por ahí nosotros apostamos mucho al debate. Nosotros estudiamos, le mostramos lo que leemos y lo que hacemos. Ya estamos hablando de cerca de 10 años de práctica profesional. Entonces nosotros lo que queremos es que ustedes no cometan los mismos errores que nosotros ya cometimos y que nuestros mentores o docentes lo han cometido, ¿sí? Ustedes sean mucho más ágiles. Entonces la carrera va escalando, ¿sí? Se va jerarquizando. Y así, por ejemplo, con esta clase, yo ahora me siento capaz de tener una charla con el médico que operó a mi paciente que tuvo una lesión de CAM, que tenía una lesión de CAM y que tuvo que terminar en una artroplastía. Porque antes de esta charla, quizás me veía en duda, porque conociendo mi perfil, yo iba a decir, bueno, hubiera cuestionado mucho la artroplastía de cadera tan precoz, ¿sí? ¿Entienden a lo que voy? Así que bueno. Tal cual. No Una sé. cosa que me gustaría añadir, amigo, es que más allá de la charla y la parte teórica, como dije al principio, que también nos ayuda a debatir y más que nada a cuestionar, no solamente la evidencia, sino también prácticas que veníamos haciendo. Y que, bueno, cuestionar también decisiones futuras que tengamos. Así que está bueno. Es la idea también de los webinars que tuviste, así que excelente. Perfecto, gente. Bueno, el martes vamos a estar a la misma hora, ¿sí?